Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos un tema realmente polémico, preocupante para mucha gente. Vamos a hablar acerca del Fondo de Estabilización. Es que aprobaron un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, por el cual se prestarían unos 100 millones de dólares para el subsidio de combustibles de todo el sector privado. Nos va a acompañar para hablar de ese tema y otros relacionados con la economía del país el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. El segundo bloque hablaremos acerca de la tarifa de Itaipú con los ingenieros Pedro Ferreira y Fabián Cáceres, expresidente y exgerente técnico de la ANDE respectivamente. ¿Avanzan o no avanzan las negociaciones? ¿Cuál es la estrategia del gobierno en este sentido? De eso hablaremos con estas dos personalidades. Y el último bloque hablaremos acerca de la clausura de la Universidad María Serrana y qué pasará con los alumnos de medicina. Nos acompañarán para charlar de ese tema el presidente del CONES, el presbítero Narciso Velázquez, y el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, representante legal de la Universidad María Serrana. Antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Llegaron a Bristol los superprecios de locos. Vení a aprovechar porque tenemos descuentos hasta el 50% en todos los productos y las cuotas más bajas en todos los productos. Y como si fuera poco, la primera cuota la pagás recién a los 30 días. Escuchá esta super oferta. Lavarropas Midea semiautomática de 6 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 97.000 guaraníes. Ahora, precios locos, 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Regional, el regreso a clases es una vuelta triunfal. Aprovecha los beneficios en tus tarjetas de crédito en colegios y universidades, tiendas deportivas, productos electrónicos y librerías. Todo lo necesario para el año escolar. Para más información ingresa a www.regional.com.py. ¿Qué tal, ministro de Hacienda, Óscar Llamosas? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos. Antes que nada, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Como siempre, un gusto participar en tu programa. Igualmente, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Estás confundido como nosotros? Pero en serio, ¿cómo te sentís? Es todo tan cambiante. Después de 21 días volvemos, pero con otros precios. Y es inentendible lo que está pasando con el tema del combustible y el Fondo de Estabilización. Así mismo, Carlos, ¿verdad? Si bien el Ejecutivo fue el que plantea la creación de este fondo y el proyecto que es aprobado el día de ayer se basa en la propuesta del Ejecutivo, tiene algunos cambios, pero se da un escenario totalmente distinto y sobre el cual ya se tomaron decisiones, ¿verdad? Te comentaba que Petropar ya tomó decisiones en base a la ley vigente de bajar sus precios en el diésel y en las naftas, y hoy la brecha con el sector privado es de más de 2.500 guaraníes, siendo que en el momento en que se presenta el fondo y se hacen los análisis técnicos, esa brecha era de 500. Entonces hoy estamos en un escenario distinto al inicial, que se hubiese evitado si es que se discutía y se trataba y se aprobaba la propuesta original del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces sí, realmente tenemos cierta confusión, estamos sorprendidos porque trabajamos en una reglamentación de esta ley que era parcial, si bien era parcial porque le incluía solo a Petropar. Se hizo todo un trabajo para tratar de poner en práctica esa ley y hoy tenemos que volver a foja cero, ¿verdad? Bueno, y de prosperar esto, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Ya tienen pensado qué van a hacer? Y estamos analizando distintos escenarios, Carlos, ¿verdad? Obviamente la operativa la tenemos clara porque, como te decía, la ley se basa en la propuesta original del Ejecutivo, pero sí tenemos un inconveniente de cómo cerrar esa brecha, ¿verdad? Seguramente vamos a tener que buscar un punto intermedio, porque finalmente hay que entender que la idea original del fondo no es subsidiar el precio durante 90 días y que este esté por debajo de su precio de mercado, sino que el fondo lo que pretendía era suavizar las fluctuaciones. Si era al alza, en vez de que se suba cada semana, hacer análisis quincenales y ahí tomar decisiones de manera de dar cierta previsibilidad
que es muy distinta a la ley que finalmente se aprueba para Petropar, que era subsidiar directamente y mantener un precio lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, son herramientas totalmente distintas y nos encuentran en un escenario diferente, así que va a ser un gran desafío de cómo acomodar los precios principalmente para que el fondo realmente cumpla con el objetivo que se pretende. Sí, pero es la primera vez que se está subsidiando a los que aumentan los precios. Como te decía, Carlos, es un fondo de estabilización. Actúa similar a lo que hace el Banco Central con el tipo de cambio. Si la tendencia es al alza, los precios tienen que acompañar. De ninguna manera este fondo... Pero interviene para que se suavice. Exacto, para suavizar las subas. Como te decía, si tiene que subir cada semana, no, esperemos un rato, veamos cómo se comporta el mercado y en 15 días, un mes, tomemos la decisión. Si tiene que subir, tiene que subir. No hay fondo que aguante para mantener los precios por debajo de su precio de mercado, pero por lo menos da esa cierta estabilidad o previsibilidad, ¿no? Bueno, tenemos un panorama complicado porque este fondo, así como está, es para unos 30 días, 45 días, 100 millones de dólares. Si queremos bajar los precios del sector privado a los de Petropar, estamos hablando de 2.500 guaraníes en el diésel, 1.800 guaraníes en las naftas más económicas, este fondo va a durar 40 días como máximo. 40 días. Sí. Así como están las cosas en el mundo, la guerra Ucrania-Rusa no tiene fecha de culminación. Y así como están las cosas y de acuerdo a las informaciones que se tiene, el señor Putin cada día es menos entendible para el mundo. Y por lo tanto no se sabe si esto se va a prolongar en demasía o no. ¿Qué va a pasar dentro de 40 días? Y es incierto, como bien decís, Carlos, ¿verdad? Hay una volatilidad y una incertidumbre en torno a esta situación de la guerra que finalmente es la que detona este aumento en los precios del petróleo. Si bien había ya una tendencia al alza el año pasado, principalmente en el segundo semestre, consecuencia de que las economías venían saliendo del COVID y obviamente había una mayor demanda de todos los productos y entre ellos el combustible. Entonces había una tendencia al alza, pero lo que hace que esta suba sea extrema es justamente este conflicto, ¿verdad? Entonces, dada esa incertidumbre, hay una volatilidad muy alta que no sabemos cuánto va a durar, ni mucho menos cómo se van a comportar los precios en las próximas semanas, ¿verdad? Ayer el representante del FMI decía, le recomendaba al Ejecutivo no empezar a acostumbrarse con los subsidios. Ya es un llamado de atención a esto que está ocurriendo en este momento. Sí, ellos lo que plantean, Carlos, y obviamente nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? Ellos dicen que los subsidios generalizados no son buenos, principalmente por la cuantía y el costo que esto puede tener. Y en esa línea se había planteado, el Ejecutivo había planteado varias alternativas en esa línea, principalmente a los manifestantes, ¿verdad? Recordará que todo esto se inicia obviamente con las manifestaciones de la sociedad civil, de los camioneros, etcétera. Y ahí a ellos se les propuso una solución parcial, una solución focalizada a estos sectores. Como pasó con las chiperas cuando no se hizo cada cupé, exactamente. Y lastimosamente no aceptaron. Ellos dijeron, si va a haber un beneficio que sea para toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, obviamente, dentro de eso se trató de encontrar una salida, dada esta economía política que es complicada, ¿verdad? No hay que ir muy lejos y ver lo que está pasando ahora en Perú, donde realmente se están generando conflictos mucho más graves o que pueden generar situaciones mucho peores de las que puede generar un subsidio, ¿verdad? Entonces, es una situación complicada, Carlos, no es fácil evaluar qué herramientas aplicar. Nos decía también el de fondo, es más fácil decir esto que implementarlo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el problema, usted acaba de señalar, habló de economía política. Y la pregunta es siempre si es política económica o economía política. Desde el momento que se metieron los políticos, existe confusión. Es inentendible, se rechaza la propuesta del Ejecutivo, se hace cualquier cosa y después se vuelve a la propuesta del Ejecutivo, pero con condiciones totalmente diferentes a 21 días atrás. ¿Qué es eso? ¿A quién nos puede llevar? 100 millones de dólares por 40 días. Nada asegura que esto va a terminar en 40 días y que las cosas van a mejorar en 40 días. Al contrario, ¿de dónde van a sacar los fondos si esto persiste? Si continúa y si se extiende más allá de 6 meses, ¿de dónde vamos a sacar los fondos? ¿Y qué vamos a hacer con los 20 años de buena labor macroeconómica? Bueno, ahí, Carlos, por eso yo te decía, suponiendo que querramos bajar los precios del sector privado a los precios de Petropar, eso es imposible y no es el espíritu del fondo, ¿verdad? Lo más probable es que vamos a tener que ajustar los precios y ir revisando esto de manera quincenal, de modo que estos 100 millones duren los 90 días
que inicialmente están autorizados en esta ley, y desde el Ministerio de Hacienda vamos a tener que hacer ese trabajo ahora, y si tienen que subir los precios van a tener que ajustarse si es que la tendencia sigue al alza. Esa es una realidad, Carlos, ¿verdad? Eso la ciudadanía tiene que entender, porque esta es una situación que no depende del Ejecutivo, no depende de nadie, es una situación que depende de un conflicto que está generando esta volatilidad. Paraguay importa el 100% del combustible que utiliza, así que de ninguna manera nosotros podemos fijar artificialmente los precios y mucho menos tratar de mantenerlos durante mucho tiempo, porque esto sí va a ser un barril sin fondo. Esto te va a costar mínimamente el costo estimativo que nosotros estamos viendo, dado ciertos escenarios, está entre 30, 40 o 50 millones de dólares por mes, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de hacer ese ajuste y que la ciudadanía entienda que si se hacen ajustes al alza no es por una decisión unilateral nuestra, sino porque es una realidad mundial, ¿verdad? Y sí, pero también no es este el momento oportuno para hacer las cosas bien. Es decir, aquellas cosas que están permitiendo el problema, agarrar y tratar de sanar. Por ejemplo, una lucha mucho más decidida contra la informalidad y el contrabando, por ejemplo. A la par que está bien, vamos a tratar de ajustar, pero por 1 o 2 meses. Pero esos 2 meses, un combate frontal contra el contrabando, por ejemplo. Ver la posibilidad de reducir los gastos superfluos, el gasto público superfluo, que no beneficia a nadie. Evitar los aumentos, esto que se hizo en el Poder Judicial. El Poder Judicial presenta un proyecto para aumentar a 800 funcionarios el salario. Funcionarios que ganan mucho más que el sueldo mínimo. Se le aumenta a 63. Eso es irracional desde todo punto de vista. ¿Por qué se permite y qué va a hacer el Ejecutivo con los aumentos? Bueno, yo creo que el Ejecutivo ya manifestó una posición clara sobre eso, Carlos. El día lunes tuvimos una reunión con el presidente de la República, con algunos referentes de la sociedad civil, del sector económico, de los industriales, etcétera. Y el presidente fue muy claro, ¿verdad? De ninguna manera el Ejecutivo va a acompañar ninguna de estas iniciativas. Una, la que mencionás, de aumentos de gastos corrientes sin ningún sustento de mayores ingresos. Y por otro lado también iniciativas que buscan limitar la capacidad que puede tener el fisco de cumplir con las metas de recaudación establecidas ya en el presente presupuesto, ¿verdad? Entonces, es una combinación realmente explosiva, menos ingresos, más gastos. No existe un mago que pueda administrar esta situación y, como bien dijiste, ponemos en serio riesgo toda esta estabilidad macroeconómica, esta salud fiscal que justamente en estos años complejos nos permitió poder afrontar esta coyuntura de la mejor manera posible, pero estos 20 años de construcción están en serio riesgo este año, ¿verdad? Vos sos técnico, pero te tengo que hacer la pregunta, a pesar de ser técnico, porque esto tiene decisiones políticas y estamos en año electoral y todos los funcionarios públicos saben que estamos en año electoral y todos los funcionarios públicos saben que si quieren conseguir un aumento, este es el momento en que tienen que presionar. Por lo que vemos desde afuera, usted está adentro, pero por lo que vemos de afuera, lo que vemos es un ejecutivo débil y generoso con la plata de todos los paraguayos, porque la plata que administra finalmente el Ejecutivo es la plata de todos los paraguayos. Entonces, la gente se da cuenta de eso, los políticos saben de eso. Entonces, usted como técnico, ¿cuál es la salida? Carlos, yo creo que es un tema muy importante que toda la ciudadanía tiene que entender, que si bien el Ejecutivo es el administrador del Estado, existen otros poderes que tienen una influencia y responsabilidad directa justamente en los temas que mencionás, ¿verdad? El Ejecutivo presenta un presupuesto con ciertas medidas o restricciones para cierto tipo de gastos, pero finalmente en el Congreso eso se modifica y finalmente termina siendo el Ejecutivo el único sector que tiene que acogerse a las medidas de racionalidad del gasto y los otros sectores no, ¿verdad? Entonces la ciudadanía tiene que entender y exigir también eso a sus representantes en el Congreso, como así también a los del sector judicial, porque esta es una realidad entre los tres poderes. Sí. Nosotros finalmente decidimos el futuro de nuestro país, como te decía, hoy está en serio riesgo. Lo del Ejecutivo de él, mira, obviamente yo voy a disentir contigo, Carlos, ¿verdad? Por lo menos el presidente de la República siempre tenemos ese apoyo, él hace las gestiones a nivel político, pero como bien decía, este es un año donde no existe opositor, no existe oficialista, todos tienen un solo objetivo, que es la reelección, y creen que este tipo de decisiones pueden ayudarla. Y acá el mensaje que hay que transmitir, Carlos,
es que no, ¿verdad? Finalmente estas decisiones van a ser mucho más complicadas al futuro presidente de la República. Este gobierno va a poder administrar de alguna u otra manera esta situación como lo vino haciendo con todas estas situaciones complejas que nos tocaron en estos últimos años, pero esto le va a explotar en la mano al próximo gobierno y eso tienen que ser conscientes las personas cuando toman las decisiones de aumentos salariales o de reducciones de ingresos para el fisco, porque esto realmente es una bomba de tiempo. Bueno, bomba de tiempo. Y el presidente va a poder resistir las presiones, porque no resistió las presiones de los camioneros, sí. No resistió. Y no vetó la ley, aceptó la ley así como salió, que fue cualquier cosa, y por 21 días. Ahora, otra vez vuelta al proyecto original. ¿Qué va a pasar? Porque se van a manifestar los camioneros, los deliveries y también los funcionarios públicos. Entonces ya es una bomba de tiempo. ¿Cómo desactivan? Van a tener el coraje, aunque sea testimonial, lo que uno quiere es que eso ejecute, aunque sea testimonialmente, vete lo que está mal para la República, para la salud económica de la República, vete. Y aunque sea criticado por el Parlamento, el Poder Judicial, los funcionarios públicos, pero vete lo que cree que tiene que vetar. Aunque sea testimonial, porque finalmente, si el Congreso quiere aprobar, va a agarrar y va a reventar la negativa del Ejecutivo y se va a ratificar, pero que sea responsabilidad del Congreso, que nosotros nos vamos a encargar de dar los nombres y apellidos de los que deciden en contra de la República, ministro. Sí, como te decía, Carlos, yo creo que el presidente de la República dio mensajes claros en esa línea, ¿verdad? Él fue muy claro a decir que este no era un año para discutir estos temas. El lunes él fue muy claro que el Ejecutivo no va a acompañar ninguna de estas medidas y con eso lo que nos está diciendo que obviamente va a proponer el veto de todas aquellas leyes que, como te decía, generen distorsiones o generen complicaciones en un año que de por sí ya es complejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la posición del Ejecutivo es muy clara al respecto, Carlos. Ajá, bueno, va a vetar, por lo menos los aumentos va a vetar. ¿Y esta ley de estabilización? Como te decía, Carlos, finalmente esta fue una iniciativa del gobierno, nos toma en un momento diferente, pero dentro de la reglamentación y dentro de las decisiones que vamos a tener que tomar, vamos a tener que acomodar esa situación y si eso implica subir los precios en algún momento, lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Porque como te decía, el objetivo del fondo no es mantener precios artificiales por mucho tiempo, ¿verdad? Si ustedes cuando se reúnen con los empresarios que están en el rubro del combustible, muchos de esos empresarios y esos grupos siempre fueron muy contrarios a los subsidios. Pero hoy, llamativamente, todos hablan de la necesidad de este fondo de estabilización. ¿Por qué? Y porque resulta que lo que se aprobó anteriormente desvirtúa la competencia. Porque quiera o no, Petropar es parte de la competencia en el mundo del combustible en Paraguay, aunque sea una empresa estatal. Y eso desvirtúa. Salió mal la ley, el proyecto salió mal. Bueno, pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar los fondos? Porque esto, ministro, usted y yo sabemos que no sabemos cuándo va a terminar. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar los fondos? Bueno, la propuesta planteada establece que el capital inicial de este fondo provenga de un endeudamiento, pero con la lógica que sea el propio fondo el que pague tanto los intereses como el capital de esta deuda y cómo las mismas personas que se van a ver beneficiadas durante 90 días por precios estables o por debajo por momentos del precio de mercado, esa misma gente es la que en los momentos en que los precios vuelvan nuevamente a sus niveles naturales, financien a través del impuesto selectivo al consumo que se va a aplicar, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica de este fondo, ¿verdad? En cuanto a la duración, como te decía, nadie sabe si esto va a durar 30, 90, 60 o mucho más días, pero durante el tiempo que nos toque administrar este fondo, como te decía, vamos a hacer el uso más eficiente. Y finalmente hay que entender que el subsidio no es a los emblemas, no es a Petropar, el subsidio es al consumidor, ¿verdad? Cada guaraní que el fondo otorgue a los importadores, porque ese es el mecanismo a través del cual se va a trasladar este subsidio, llegue al consumidor final. Es decir, si el fondo aporta 500 guaraníes, los precios al consumidor final tienen que bajar en esa misma proporción y esa es una condición innegociable. Si es que no lo hacen, automáticamente se corta el subsidio y van a seguir operando las otras o los otros emblemas que sí están cumpliendo con ese compromiso, entonces finalmente va a quedar fuera de mercado esta empresa, ¿verdad? Claro, pero usted sabe que muchas veces se comportan como un cártel.
Entonces es más difícil todavía. Sí, y acá es clave Petropar, por eso, Carlos, como bien dijiste, Petropar es un actor más dentro del ecosistema del combustible y Petropar va a ser el que a través de su estructura de costos va a definir los precios de venta al consumidor. Ya vimos la experiencia de qué pasa si el sector privado no se ajusta o se aleja mucho del precio de Petropar, la ciudadanía termina eligiendo aquel que le vende un precio más barato, ¿verdad? Entonces, Petropar va a ser un actor clave en este proceso, ¿verdad? Ministro, usted habló con la gente del Poder Judicial. Le explicó que esto está fuera de la ley de responsabilidad fiscal, el pedido de aumento que hicieron del 63% para sus funcionarios. No, Carlos, a mí me tomó de sorpresa y es por eso que creo que nuestra reacción fue rápida, ¿verdad? Nosotros nos preocupó principalmente el hecho que ya discutamos ahora aumentos salariales para este año. Nosotros esperamos que estas discusiones las tengamos allá por el mes de agosto, Ya, septiembre, octubre, que es cuando presentamos el presupuesto del año que viene y seguramente se van a dar estas discusiones, pero esto nos tomó por sorpresa a todos, ¿verdad? No nos dio tiempo ni siquiera a hablar con el Congreso, porque de manera rápida aprobaron un día y ya tiene media sanción, ¿verdad? Entonces no dio tiempo ni siquiera de poder hacer el lobby correspondiente, ¿verdad? Hoy que está en la Cámara de Senadores, obviamente sí nos tomamos el tiempo para tratar de sensibilizarle a los legisladores de cuáles son o cuál es el problema que podría generar si es que avanzan con esta iniciativa, no solo porque va a tener un costo de 6 o 8 millones de dólares al año, sino porque abre la puerta a otros pedidos que con justa razón van a ir al Congreso. O sea, ¿por qué a este sector le da, siendo que a todos nos afecta la inflación, a todos nos afecta que hace 10 años no hay un ajuste a los salarios? O sea, esto abre la puerta para que esto sea incontrolable, ¿verdad? Claro, y aparte después le van a venir las centrales sindicales también, ¿y qué pasa con el salario mínimo? Así, ¿por qué el aumento solamente del sector público? Y después, y el resto de los trabajadores que no trabajan, le van a decir. Entonces se va complicando, como usted dice, se va convirtiendo en una bola de fuego que va creciendo. Así mismo, es un escenario complejo y estas situaciones le agregan mucha más complejidad. Entonces hay que ser cautelosos, hay que ser prudentes en las decisiones que se toman, porque esto puede ser detonante de situaciones mucho más complicadas que no sabemos cómo pueden terminar, ¿verdad? A ver, usted que generalmente torea con ellos, por decir un término, ¿verdad? Por usar un término, ¿usted cree que la clase política es racional en Paraguay? Y es complicado, Carlos, con decisiones como las que se tomaron en estos días. Obviamente uno pone en duda eso, ¿verdad? Porque la verdad que recibimos muchos cuestionamientos cuando fuimos a explicar lo del fondo. Finalmente salimos con una película que nos decían no endeudamiento, no subsidio al sector privado, solo Petropar. Nosotros nos fuimos con ese chip, trabajamos en eso y incluso ya estamos implementando esa ley y finalmente hoy salimos con un discurso totalmente contrario. No sé qué pasó en el medio, seguramente se dieron cuenta que esta solución parcial solamente beneficiaba a un sector de la población que es la que puede acceder al combustible vendido por los emblemas de Petropar y el resto de la ciudadanía no, porque Petropar tiene un alcance limitado. Creo que su nivel de venta, si bien tuvo un incremento importante, se triplicó prácticamente, sigue estando en un 30 a 40% del mercado. Entonces, ¿qué pasa del otro 60% que no se está beneficiando con esta medida y que al final del día va a tener que financiar? Porque que Petropar venda más barato no es que eso sale del aire. Sí, claro. El fisco, es que todo tenemos que pagar. El fisco el que claro. paga y el fisco no tiene más dinero que lo que viene de impuestos. O sea, todos estamos pagando el subsidio de un 40% de los consumidores. Entonces, si uno hace el análisis general, finalmente el fondo es lo más equitativo y por ahí no rompe ese principio que decís de libre competencia y otras cuestiones que Lo que me confunde a mí, ministro, de todo esto es, ¿y el Partido Colorado? ¿Y los senadores y diputados colorados? El presidente no puede decirle, señores, esta es la posición del Ejecutivo, acompañen. Finalmente, para eso está el vicepresidente de la República. Sí. Solamente que el vicepresidente se le ocurrió viajar justo en el momento en que más se necesitaba su presencia para dialogar con el Congreso. Él no estaba en el país. Pero eso son cuestiones electorales que él va a tener que rendir cuenta de eso. Como dijiste, momento. yo no soy político, sí. Pero hay situaciones, como dije, donde no existen partidos, no existe movimiento. Basta con ver quiénes propusieron el aumento salarial para este sector del Poder Judicial.
hay legisladoras de la oposición, candidatas a presidenta, hay diputados oficialistas, diputados del otro movimiento, diputados azules, rojos. No existe partido, o sea, hay cuestiones donde obviamente no existe forma en que uno quiera utilizar esa estructura que tiene, si bien es limitada también el movimiento de gobierno, tiene una cantidad limitada de diputados y senadores que de ninguna manera hacen mayoría en ninguna de las cámaras, lo cual hace imposible, como decir, que se pueda utilizar esa herramienta para tratar de ordenar por lo menos las discusiones que se puedan dar en el Congreso. Por eso te digo, te pregunté cuando comenzábamos y cómo te sentías. Y prácticamente terminamos. ¿Cómo te sentís, Oscar Llamosa, en este momento? Voy a usar la frase que usó, creo que el presidente de Petropar, confundido, ¿verdad? Confundido, porque hasta ayer teníamos una película, hoy nos cambiaron la película, y muchas veces frustrado, ¿verdad? Porque hubo todo un trabajo que se hace para presentar una propuesta de ley. Esta propuesta del fondo no es algo que no se nos ocurrió a nosotros, tuvimos que mirar experiencia en otros países. Chile tiene un fondo de estabilización del combustible, Colombia tiene un fondo de estabilización del combustible, otros países del exterior también, o de otros. En Europa están haciendo lo mismo, ¿eh? Hay países europeos entonces que están no es haciendo una invención del Ministerio de Hacienda que quiere otra vez endeudarse y quiere joderle la vida a todo el país, sino son herramientas que se utilizan a nivel mundial para tratar de suavizar situaciones como la que estamos viendo hoy en el combustible, y finalmente fue destrozado ese presupuesto, ese proyecto cuando fuimos a aplicar, y finalmente resulta ser que había sido la solución para este problema. Efectivamente. Entonces, confundido es una palabra que creo que cabe muy bien en esta situación, ¿verdad? ¿Y cómo cree que vamos a terminar el año? Así con la situación actual, ¿cómo cree que terminaremos el año? ¿Creceremos, no creceremos? Si decrecemos, ¿cuánto? Sí, porque todo se está reajustando últimamente. Las proyecciones que teníamos inicialmente de un crecimiento de la economía del 3,7% definitivamente no se van a cumplir, ¿verdad? Esas previsiones cambiaron radicalmente por dos situaciones en particular. Uno, la sequía que afectó a toda esta primera etapa de la zafra o del año agrícola, y por otro lado este conflicto bélico que está afectando a los precios del combustible, de los commodities, de los alimentos, etcétera, que está generando también una presión inflacionaria. Entonces esperemos que sigamos en números positivos. Ayer el Fondo Monetario actualizaba la previsión, ellos hablan de un crecimiento pero muy bajo, de 0,3 o 0,7%. Nosotros esperemos ser un poco más optimistas y a través de algunas acciones que podamos implementar, podamos hacer que suba esa previsión. Pero por otro lado tenemos que ser cautelosos y cuidadosos con estas iniciativas, porque en caso que se aprueben, Carlos, esto va a ser insostenible, vamos a irnos a un déficit del 3% a más del 4%, eso rompe con toda esa lógica que nosotros estamos teniendo de volver a niveles de déficit mucho más sostenibles, y puede ser peligroso no solamente para las finanzas públicas, sino finalmente para toda la economía, porque como te decía, con menos ingresos, más gastos, con el nivel de deuda que ya está en el límite de los niveles razonables, ¿qué nos queda para administrar esta situación? ¿Verdad? Nos decían desde el gobierno que la inflación finalmente cerraría en 6% aproximadamente, pero que en los próximos meses, abril a junio, agosto, llegaría al 10%. Sí. Y que finalmente volvería a decrecer finalmente para terminar en promedio en un 6-7%. ¿Es la misma estimación que ustedes tienen? Es así mismo, es así mismo. Si bien nosotros no hacemos la estimación oficial, la hace el Banco Central, son números coincidentes. También el Fondo Monetario ayer planteaba esa situación. Ellos creen que la inflación va a estar en torno al 7% también. Y hay dos cuestiones ahí que analizar. Una, como te decía, hay una presión a los precios por el lado del combustible, por el lado de los alimentos, pero también hay un efecto base, ¿verdad? Porque todos estos meses nos estamos comparando contra los mismos meses del año pasado, donde tuvimos todo un primer semestre de tasas de inflaciones bajas, ¿verdad? Entonces, hay un doble efecto ahí. Obviamente hay una presión al alza, pero también nos estamos comparando contra meses donde la inflación fue muy baja, entonces esos indicadores suben. Y lo contrario va a ocurrir en el segundo semestre, porque nos vamos a comparar contra el segundo semestre del año pasado, donde las tasas sí ya empezaron a subir. Entonces, lo más probable es que las tasas se vayan acomodando a esos números que estás mencionando, Carlos. Ministro, y por último, si tuvieras que decirle algo a los políticos que también deciden la economía de este país en este momento, a los diputados que tienen que estudiar este proyecto de ley y también los aumentos, ¿qué le diría usted en particular? ¿Qué deberían tener en cuenta?
Y lo primero que le pediría es prudencia, Carlos. Como te decía, estamos todavía en un año complicado donde hay mucha incertidumbre. No agreguemos más incertidumbre a esta situación que de hecho ya es muy complicada de administrar. Entonces, poco van a ayudar si es que apoyan o aprueban estas iniciativas, que por más justas que sean, Carlos, como te decía, este año no es el año para discutir esta cuestión. Parece un disco rayado porque ya lo venimos repitiendo hace 4 años, pero esa es la realidad. 2019 tuvimos una sequía, la economía cayó. 2020 tuvimos pandemia, la economía cayó. El año pasado nos veníamos recuperando. Este año nuevamente las previsiones son de que la economía crezca menos de lo que inicialmente teníamos previsto. Así que venimos de 4 años difíciles, entonces tenemos que ser prudentes y responsables al momento de tratar este tipo de situaciones. Bueno, a ver, prudencia y responsabilidad a los parlamentarios. Ahora sí, pedirle prudencia y responsabilidad a personas que en estos momentos no se están comportando de la manera más debida va a ser difícil. Ojalá que busquen votos siendo racionales, no siendo irracionales. Y finalmente también, Carlos, que la ciudadanía entienda, ¿verdad? Por más que parezcan muy atractivos algunos proyectos, como por ejemplo eliminar el IVA a los alimentos, finalmente esa no es la solución para contrarrestar este efecto inflacionario. El IVA a los alimentos es 5%. Hoy las tasas de inflación están, como dijiste, en torno al 10%. Entonces, poco vamos a ayudar buscando resolver un problema con una herramienta que no es la adecuada. La inflación viene por otra fuente y no porque justamente sean los impuestos los que hacen que los precios estén al alza. Entonces, la ciudadanía tiene que ser consciente que estas medidas que parecen atractivas finalmente van a tener que cobrarles de alguna u otra manera y no hay que descartar que el futuro gobierno tenga que venir con un paquete de suba de impuestos porque, como te decía, menos ingresos, más gastos, deuda ya al límite, que otra alternativa te queda subir los impuestos, ¿verdad? Sí. Y eso lo pagamos todos. Eso lo pagamos todos. Ministro, gracias por venir. No, por favor, Carlos, como siempre. Me gustaría que vengas más a menudo, que vengas una vez al mes, por ejemplo, porque sería muy importante, porque es importante tener al ministro de Hacienda comunicando todas estas situaciones para que la gente entienda. Tenés la capacidad de explicarlo de manera sencilla y clara. Si yo te entiendo, cualquiera te puede entender. Así que me gustaría que estuvieses más tiempo con nosotros. Vamos a hacer el esfuerzo, Carlos. Si no puedo yo, los viceministros creo que están mucho más capacitados que yo para explicar muchas situaciones que están relacionadas a estos temas. Gracias por venir, muchas gracias. Por favor, gracias, Carlos, y saludos a la audiencia. A la vuelta de la pausa, la tarifa de Itaipú. ¿Avanzan o no las negociaciones? Y sobre todo, ¿por qué estamos estancados? Nos van a contar su verdad Pedro Ferreira y Fabián Cáceres. Ya volvemos. Llegaron a Bristol los superprecios de locos. Vení y aprovechá porque tenemos descuentos hasta el 50% en todos los productos y las cuotas más bajas en todos los productos. Y como si fuera poco, la primera cuota la pagás recién a los 30 días. Escuchá esta super oferta. Televisor LG Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora, precios locos, 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, ingeniero Pedro Ferreira? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a vos, a toda la teleaudiencia. Gracias por venir, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero Fabián Cáceres? ¿Cómo anda? Bien, Carlos. Un placer. Buenas noches, Pedro. Un placer estar con usted y compartir esta noche. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Itaipú? ¿Por qué estamos en abril del 2022 y no hay un acuerdo sobre el costo de la potencia que tienen que retirar Brasil y Paraguay respectivamente para la distribución de la energía en sus países? ¿Por qué llegamos a esta situación y quién es responsable? ¿Y quién gana con la situación actual? ¿Quién comienza? Bueno, realmente aquí hay que mirar un poco en una línea de tiempo lo que vino ocurriendo. Hay muchas cosas y que demuestra que hubo mucha improvisación. Parece que en verdad no existió un plan o por lo menos una hoja de ruta acorde a la oportunidad que nos iba a permitir esta ventana de oportunidad de la revisión del anexo C para ver si qué beneficios podíamos obtener para nuestro país, habida cuenta de la expectativa que la ciudadanía tiene detrás de todo esto. Y si analizamos en el tiempo todas las ocurrencias, vamos a ver que mucha improvisación, aparentemente muchas decisiones por reacción,
Y eso es lo que está en este momento, digamos, se está traduciendo en una situación que no tenemos tarifa. ¿Y cómo se puede entender que un gobierno se maneje con tanta improvisación cuando estamos hablando de un tema capital para el país? Y bueno, yo creo que antes que nada, probablemente este gobierno tenga algunas restricciones que no nos va a contar, ¿verdad? Algunos acuerdos, algo que hace también que no pueda hacer ciertas cosas. ¿Acuerdo bajo la mesa? Y yo realmente hasta ahora estoy muy orgulloso de toda la ciudadanía, como la ciudadanía consiguió que una potencia como Brasil retrocediera después del acta bilateral. Pero eso yo intuyo, no tengo ninguna prueba, yo intuyo que Bolsonaro le habrá dicho, mira, yo te voy a firmar esto, pero algo. Entonces, algo hay porque si no, no tiene lógica. ¿Por qué en octubre del año pasado tenía que tratarse la tarifa? La tarifa. Casualmente, unos días después vencía el plazo máximo de la ANDE, creo que el 31 de octubre, para variar su potencia contratada. Obviamente tenía que tratarse en octubre, no se podía tratar en noviembre, porque suba o baje la tarifa, de eso puede depender que vos elijas comprar un poquito más, ya si le está, o un poquito menos. Entonces, tenía que ser antes. Ellos salieron y dijeron no estaba lo previsto, no estaba en la agenda, esto se va a solucionar en noviembre máximo. Sí. Y no sucedió eso. No sucedió. O ellos nos mintieron y sabían bien de que no se iba ya a solucionar, pero nos quieren contar. O realmente alguien le ilusionó del otro lado, sí, vamos a ver más adelante. Después nos dijeron en enero, después en febrero. Y entre tanto Brasil hizo los deberes. ¿Cuáles son los deberes que hizo Brasil? Primero, hace tiempo ya nos dijo con toda claridad, sí queremos que baje la tarifa. ¿Hace cuánto tiempo dice Brasil eso? Pero, no sé, 2 años por lo bajo, sí, ¿verdad? Por lo bajo 2 años, yo creo que 3 por lo menos. Yo estuve en una reunión hace 10 años en San Paulo y ya los brasileros decían que tenía que bajar. Entonces, y en todos los presupuestos y en todos los balances de todos estos años ya estaba escrito que bajaba el servicio de la deuda. O sea, era algo que era la posición de ellos. No era ninguna así sorpresa. Ante eso, la posición paraguaya fue tardía. Porque si vos querés mantener la tarifa a como de lugar, que yo estoy de acuerdo, es una buena posición, pero vos no podés bajar a última hora. Vos tenés que hablarle al otro y decirle, mira, esta es mi posición. Acá tenemos que arreglar algunas cuestiones antes de llegar a algunos acuerdos. Sí, para lograr ese objetivo necesitaba, la única posibilidad que yo veo es volver a tomar eso como una causa nacional. Sí. El gobierno tenía que decirnos, mira, yo me voy a plantar en Itaipú con 22.6, pero pueblo paraguayo necesito tu apoyo. Porque esto tiene que ser una causa nacional y esto es nuestro y merecemos este trato. Los beneficios que se va a obtener por dejar de pagar la deuda, que son 2.000 millones de dólares, nosotros queremos que sean 1.000 para cada país y la única forma es mantener esto un año más y después negociar. Pero le pregunto, como pusiste como conjetura. Una conjetura. Como pusiste como una conjetura que el acta bilateral pudo haber sido el detonante de la negociación del aprovechamiento de Brasil de ese tema para obligarle a Paraguay. Está bien, nosotros te firmamos para que ustedes resuelvan este caso, se suavice todo lo que pasó, le salvamos la cabeza a ustedes, pero posteriormente ustedes me tienen que aceptar 18 dólares o 16, no sé cuánto es lo que pide Brasil. Es una posibilidad. Es una conjetura. Sí. Es una posibilidad. A ver, otro es que somos inútiles, ¿verdad? Y que realmente es hasta negligentes, ¿verdad? Porque algo tan importante, creer que todos nos íbamos a olvidar. En este país el tema de Itaipú no nos vamos a olvidar, es demasiado importante. ¿Cómo es posible que gente técnica, calificada, que está en Itaipú, que trabaja en Itaipú, que está en la ANDE, que está en el gobierno, en la Cancillería, puedan ser inútiles hasta ese punto? Algunos detalles interesantes. En el año 2020, en diciembre, se aprueba gastos sociales para entregarle a Electrobras para utilizar a Furnas 204 millones de dólares en 5 años. Eso fue una falta de respeto a la ANDE y a nuestro país, porque se trató solamente para una de las partes y no se trató para nuestra parte. Aquella vez
hubo una reacción, inclusive el presidente de la ANDE en esa sesión exigió el mismo trato. Eso ya te demuestra también que no hay un criterio de liderazgo dentro de la propia Itaipú. En febrero del siguiente año se le concedió a la ANDE y la ANDE recibió de esos 200 millones, recibió en agosto un adelanto de 20, 40 millones debería de recibir este año. Y en agosto también del 2021 se le concedió otros 100 millones de dólares con el tema del COVID y todo eso que tenían que recibir en 2 años. Todo esto está tan grave que la ANDE para este año, o sea, no recibió nada de los 100 y de los 40 años que tenía que recibir este año, que son ya 140 millones, no está dentro de esa tarifa provisoria, o sea que Brasil en este momento le está dejando de lado. Sí. Y eso es importantísimo para la infraestructura. Esos son acuerdos firmados. Y nos enteramos hace 15 días, el canciller mencionó de que la posición brasilera estaba muy dura, que nos exigía niveles de contratación, que inclusive estaba yendo ya detrás del acuerdo operativo. O sea, Brasil no para. Y un detallecito, ahora mientras estábamos esperando, mira ahí un Twitter de Bolsonaro, hoy aumenta que 20% de la tarifa en ciertos lugares del Brasil baja. Ya baja. Sí. Y eso ya es parte de su campaña política. Él siempre estuvo detrás de esto. Y como claro, dijo el ingeniero Ferreira, con el acta bilateral ya tuvimos la primera señal clara y categórica. La mayor crisis, lo que dio origen a esa acta, fue de que ellos querían bajar la tarifa a lo que dé lugar, pasando por encima de acuerdos que nosotros ya teníamos acordados, con lo cual la tarifa la ANDE iba a aumentar. Bueno, ellos juegan a su favor. Ahora, el ingeniero Ferreira habla de inutilidad. Si existe esa percepción, entonces no tenemos capacidad de negociar con Brasil. Es difícil. Esa es una de las lecciones no aprendidas del acta bilateral. Cuando sucedió el acta bilateral, ¿qué fue lo que sucedió? Acá con Fabián nos fuimos nosotros y discutimos con los brasileros, pero en términos técnicos, discutir, decir, claro, y ellos querían unas cosas y nosotros decimos, pero Natito, acá ni dice que hasta el 2023 este es mi derecho. Yo tengo derecho a contratar primero, vos contratar lo que sobra, y yo tengo derecho a comprar más, porque para eso le explicamos todo. Cuando vos le explicás y le ganás la discusión, porque le ganamos la discusión, porque ellos no tenían argumento. Ellos simplemente, quiero que contrates mal, más o menos era. Y cuando le ganamos, entonces ellos ¿qué hicieron? Suben de nivel y tiran al campo diplomático. Donde el Paraguay tiene muchos déficits asociados a la frontera, muchos déficits que gracias a los cuales ciertas personas son millonarias y otras no. Entonces, algunas de ellas a lo mejor asociadas con la clase política. Entonces, toda esa debilidad que nosotros descubrimos en ese momento, el sector eléctrico, dentro de todo siempre defendió los intereses paraguayos. Pero cuando se va al campo diplomático hay tantas debilidades y en estos 2 años no se hizo nada para subsanar algunas de esas debilidades y estar mejor parados. Ese es el tuit de Bolsonaro del que hacías mención. Así mismo, ese es. Ahí está. A las 5:30 de la tarde de hoy, sí. este tuit. Sí. La cuenta de la luz tendrá una reducción de cerca del 20% a partir del 16 de abril. Y están en plena campaña política y esto siempre fue su bandera. No, lógico. Y por eso es que yo creo... en un mundo en donde el precio de la energía ha subido increíblemente, donde en España casi le costó el cargo al primer ministro el tema del costo de la energía, esto está haciendo Bolsonaro para ganar las elecciones. Así mismo. Así es. Y nosotros no estamos haciendo nada. Nada. Cedemos en todas nuestras posiciones. Es más, nos vamos con la agenda de ellos. Ellos bajaron la agenda de la deuda baja, entonces la tarifa baja. Así nomás. Sí. Y se aplica el anexo C y no se revisa. Es más, va a ser un legado de este gobierno al siguiente gobierno que ya no va a poder revisar. ¿Vos sabés lo que va a costar en el siguiente gobierno? Ya no va a poder negociar. Va a ser muy difícil si Brasil ya obtuvo todo lo que quiso. Claro. ¿Verdad? ¿Vos sabés lo que es hacerle...? Sí, y allí viene una cuestión que es bueno también dejar bien claro aquí para la ciudadanía. Se habla mucho de la tarifa. ¿Por qué es importante que la tarifa se mantenga, Carlos? Porque detrás de la tarifa hay 3 beneficios asociados a la tarifa que repercuten en los ingresos nuestros, ¿verdad? Está la utilización del capital, resarcimiento de gasto administrativo, que estos 2 primeros van para ANDE Electrobras, y el último que son los royalties que recibimos ambos gobiernos. Si la tarifa baja totalmente, el día de mañana, si queremos mejorar esos ingresos, volver a aumentar va a ser difícil. Ese es uno de los motivos.
¿Y por qué está difícil esto? Por la relación de que lo que cada uno lleva. Nosotros estamos llevando ahora, llegamos al 15%. No, ni al 15%. Al 15% llegamos, 15%. ellos llevan el resto. Probablemente, justamente yo estaba pensando, ¿por qué llegamos por qué marcaron 50 años después, 40 y tantos años después que entró la primera máquina ya en el 84? Y probablemente pensaban de que a esta altura del campeonato los dos íbamos a estar consumiendo iguales. Entonces iba a ser una negociación totalmente fácil, ¿verdad? Bajemos los precios, pero en este momento hay una asimetría que va a durar pocos años y que es una oportunidad para Paraguay de obtener mejores ingresos. Y eso es lo que no estamos aprovechando y cada vez la situación se está complicando más porque Brasil está haciendo una interpretación. ¿Por qué estas cuestiones no se explican sencillamente a la gente? Es decir, y se le dice, señores, por esta situación que dice el ingeniero Fabián Cáceres, nosotros queremos que se mantenga el precio de la energía. Probablemente mucha gente no va a estar contenta porque van a querer que baje el precio de la energía. Por este año. Su consumo. Por este año. Claro, pero hay que hablarles claro, ¿verdad? ¿Y por qué no se explica eso sencillamente? ¿Qué es lo que hay detrás? A ver, el gobierno brasilero estaría pagando, subsidiando, que está de moda la palabra subsidiar, a los negociadores paraguayos para que las posiciones sean más favorables a Brasil. Yo creo que o si no, voy a creer lo que está diciendo, lo que dijiste, ingeniero, que tenemos negociadores inútiles. No. Mira que muchos de ellos son muy inteligentes. Bueno, la inteligencia y la inutilidad a veces también funcionan juntos. Pero yo creo que hay varios problemas más. Por ejemplo, fíjate cómo vinieron las cosas. Ahora nosotros queremos que permanezca alta la tarifa. Y vos le decías al pueblo paraguayo, quiero que permanezca alta la tarifa. Y te van a pegar un tiro en la cabeza, te van a decir, no, y la gente no entiende bajar, claro. si podemos bajar. Entonces, para que vos le digas a la persona, mira, no te va a beneficiar mucho ni nada por el estilo, es un año más mientras nosotros negociamos bien, es por la posición paraguaya, y mediante eso vamos a tener, porque esa es la diferencia, este año es 600 millones, 300 millones más vamos a tener, le tendrías que prometer, y con ese 300 millones voy a hacer esto. No voy a usar con fines políticos, no voy a usar para esto, voy a sacar aquello, voy a agarrar y voy a meter eso en tal inversión y con eso se va a subsanar tal cosa. No sé, tanto voy a meter a tarifa social, tanto voy a meter a infraestructura eléctrica, algo le tenía que prometer. La promesa no hubo nunca, nunca. Entonces, ante esa falta de promesa, es difícil estar de acuerdo, porque es decirle, sí, cobrar más caro, pero yo no veo nada. Ahora, de aquí en adelante, yo ya opino un poquito diferente. Yo creo que, y creo que la ANDE está oliendo algo de eso, por eso licitó los 1000 megas. La posición en Brasil está cerrada porque ellos ya obtuvieron lo que quisieron. El comentó el 15 de marzo ante el Congreso de que ellos diplomáticamente le dijeron, estamos en tiempo electoral y ahora... Sí. Entonces por ahora no se toca. Las elecciones son en octubre. Ya pasó el año. O sea, este año ya pasó con esta tarifa para ellos. Y después alguien va a arreglar después. Bueno, si ya pasó el año, ¿verdad? Fijémonos en el año que viene, qué es lo que puede ocurrir. El año que viene, o podemos negociar en 22.6, o podemos hacer caer completa la tarifa, porque ya se termina a pagar, creo que en febrero termina a pagarse toda la deuda de Itaipú. O sea, de 3.000 millones, número redondo, del presupuesto de Itaipú, 2.000 terminan. Se termina. Entonces vos necesitas 1.500, tiene que pagar alguien y 500 el otro. Ese en principio sí vamos a comprar cada uno nuestro 50%. Y eso ya no está muy lejos de nuestras posibilidades. Entonces nosotros podríamos tener una posición más decorosa y en vez de estar esperando que el Brasil nos regale algo, decir, vamos a ejercer nuestra soberanía. Para ejercer nuestra soberanía vamos a comprar. Pero para eso le damos el gusto, bajemos todo. Ahora este 50% ahora es nuestro. Y si ustedes quieren nuestro 50%, pues nosotros no vamos a usar todo. Entonces la tarifa es $50 por megavatio hora, por ser vos que sos nuestro amigo. Porque si no te cobraría 90 como te vende Argentina. Yo 50 o 60 nomás te voy a vender. Y si no querés, no querés. Pero para eso también tenés que tener
un poquito resueltos los temas fronterizos, para que no Claro. venga por otro lado. Entiendo. Y por otro lado también No darle chances de que te echen en cara alguna cosa que no estás haciendo bien. Exacto. Y eso es una cuestión que la clase política debería de encargarse de empezar a solucionar. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que quiso decir el canciller cuando habló de que tenemos que defender a la ANDE? ¿Te puedo agregar ahí? Sí. Yo creo que él sintió la misma presión que nosotros sentimos con el tema del acta bilateral, donde Brasil quiere desconocer un acuerdo que se firmó en el 2007, que tiene muchas ventajas en la forma de contratación. Por ejemplo, tenemos el derecho de llevar el 100% de los excedentes, Sí. que cuestan 7 veces menos que la potencia asegurada. Y eso fue una puja fuerte que tuvimos, que ellos volvieron atrás, después coincidieron ya un poquitito, y yo creo que ahora ellos están queriendo volver encima de eso. Tenemos otros beneficios, como poder entrar en el contrato de ellos 3 horas, 3 veces al día en forma continua o intercalada, sin ser multados, y pagamos el mismo precio. Y eso es un beneficio muy grande para la ANDE. Gracias a eso la ANDE contrata prácticamente 65% del asegurado, y el 35% es energía barata, y en ese mix le sale un beneficio enorme a la ANDE. Entonces, si ese beneficio le sacas a la ANDE y le condenas financieramente, pues las finanzas de la ANDE no están muy bien, y con eso empeora. Y yo creo que lo que él quiso decir es que si es que cedemos el brazo a torcer, entonces la ANDE se va a ver perjudicada y indefectiblemente va a entrar En default. en default. Hay 3 aprietes simultáneos que Es grave. estimamos. No, muy grave. 3 aprietes simultáneos que puede hacer Brasil sobre la ANDE. O sea, uno es decirle, quiero tu previsión a 10 años, que dice el tratado, o sea, los documentos. Quiero tu previsión a 10 años, ya para cortarle la posibilidad de que venda después a otro precio. Segundo, le diga, se terminó el acuerdo operativo, díselo ahí 2023, a partir de ahora, si vos en enero, en algún momento dado, pensás consumir, como fue este enero pasado, 4.000 megas, 7.000 son nuestros, 4.000 se usaron. Entonces, mi hermano querido va a tener que contratar 4.000. Así en los días que hace fresco, apenas consumas 1.000, vas a tener que pagar 4.000, lo cual es carísimo. Y después perdiste la energía excedente. Aparte de eso, la tarifa baja y yo me llevo, ¿verdad? Claro. Yo me llevo. Entonces, con ese apriete simultáneo, lo único que puede hacer la ANDE es contratar mucho y tratar de encontrar a quién venderle. A quién venderle, sí. Y tienes a alguien que venga rápido. Y esos son electrointensivas tipo Bitcoin. Sí, Bitcoin, sí. Por eso tal vez que están proliferando las empresas de Bitcoin en estos momentos, ¿no? En este momento, la ANDE es el más perjudicado por esta indefinición. Primero, 140 millones de dólares deja de recibir. Segundo, por una cuestión, no sé cómo decirle, que dijeron que la posición paraguaya es pagar los 22.6 dólares. La ANDE, si llega a pagar eso, va a perder 80 millones de dólares. A más va a pagar innecesariamente, pero seguramente después van a recuperar o se van a acordar. Pero la ANDE está siendo muy perjudicada. Y fíjate, hace 5 meses que el gobierno sentó postura. Sentó postura ya por noviembre, cuando el canciller se fue a Brasil y a la vuelta dijo, esta es la postura paraguaya, pero yo creo que ellos apuntaron a la suerte. Y como dijo Seneca, la suerte es la coincidencia entre la oportunidad y la preparación. Y la preparación. Y no hubo preparación, apuntaron a la ocasión. Entonces, estamos jugando una ruleta rusa. Después se fue Marito, a poco tiempo allí, disculpe Marito, el señor presidente de la República. Después se volvieron a tener supuestamente un encuentro en Carmelo Peralta que no se dio, a víspera de una reunión del Consejo que no se definió nada. Pasaron ya 3 reuniones del Consejo y estamos a 5 meses del mes de septiembre, donde tenemos que definir la tarifa de 2023. Claro, esos son mensajes también que te envía Bolsonaro, porque su no presencia ya es un mensaje. Así mismo. No quiero discutir ese tema contigo. Ya está, para nosotros ya es un tema cerrado. Ese es el mensaje. Así mismo. Pero hay más, hay más. El Paraguay, dentro de todo, acá lo que se está discutiendo es 2.000 millones de dólares de beneficios del final de la deuda. Para no decir que esto es tan catastrófico. Lo que estamos realmente discutiendo es que a nosotros los paraguayos nos parece muy justo que ese 2.000 sea 1.000 y 1.000.
Y sin embargo los brasileros, Que es la posición del gobierno. Sí. Que Sí. es la posición del Así es. sin gobierno. embargo los brasileros desde siempre piensan que Itaipú es un poco más de ellos que nuestro, porque ellos pusieron la plata, en realidad no al final se pagaron todos los intereses. Se pagaron todos los ¿verdad? intereses. Entonces, y ellos tienen el 85% de la compra, entonces dicen, nosotros queremos el 85% y vos quedate con el 15%. Esa es la posición. Es decir, el beneficio de terminar de pagar la deuda tiene que ir mitad y mitad, como a nosotros nos parece, o si tiene que ir 85% a Brasil y 15% nomás al Paraguay. Es una puja por beneficios, no es por pérdida. Y eso es lo que a veces al que no tiene una visión de soberanía, una visión de Estado muy fuerte, le hace, pero en realidad acá yo dejo de ganar nomás. Sin embargo, si me cierran allá el turismo de frontera, el turismo de compra, si en vez de 500 me ponen $100 o tal cosa, y ahí ya pierdo. Entonces, esas son las debilidades que nosotros tenemos que afrontar en un momento dado. Me parece que estamos perdiendo una oportunidad. Todo el mundo está muy concientizado de que una potencia como Rusia no puede avasallar a Ucrania. Y bueno, reforcemos eso. Nosotros también merecemos respeto, somos un país igual que ellos, hicimos juntos una obra, ellos no pusieron un peso, todo se prestó y todo se pagó. Y todo se pagó con muchos intereses y con intereses caros. Hasta la plata que se le prestó a la ANDE, es cierto, fue el Banco de Brasil lo que sea, pero la ANDE pagó los intereses, claro. no es que te peronaron. Cuando la ANDE no pudo pagar, la ANDE, allá por el año 2000 aproximadamente, Itaipú le cobró intereses. Una deuda de 115 millones de dólares se convirtió en 300 millones de dólares. Ahora que el Electrobras debió 54.9. Nada, no hubo ningún interés. ¿Qué hicieron ellos? Te vamos a pagar el principal y después veremos el interés. ¿Qué deudor tiene ese beneficio? Andan a vos al banco y le decís, yo debo 100 millones y 50 millones de interés. Te voy a pagar ya el 100 y el 50 millones después vamos a discutir. No existe, eso en el mundo no existe. En nuestra legislación estaba prohibido. Primero se cobra el interés y después se cobra el principal. Y es así en el mundo. Y ellos hicieron eso. Bueno, realmente da que pensar la calidad de nuestros negociadores. No por eso, pero es una flojedad de posición también. No, ni por eso. Y eso es lo que da a pensar, ¿por qué somos flojos? Somos flojos. Sí. Si no conseguimos que la plata vino para la ANDE, si conseguimos que se declare nudo de interconexión, ¿por qué ya no nos interconectamos? Si ya está el sistema preparado para interconectarse Itaipú con Yacyretá y están todas las pruebas hechas, ¿por qué ya no se interconecta? Prefiero que sean inútiles a que sean traidores. Si son traidores porque están recibiendo algo bajo la mesa, es peor. Ingeniero, te agradezco que hayas venido, muchas gracias. Ahora entendimos un poco más, ingeniero Fabián, muchas gracias también. Gracias, Carlos, por la por posibilidad. Y espero que esto sea el principio de muchas, porque tenemos que explicarle mucho y más a la gente sobre lo que es Itaipú para nuestro país. Así que les agradezco que hayan estado ustedes. Muchas gracias a vos por la oportunidad. Y a la vuelta de la pausa, otro tema. Hoy es un tema de polémicas, es decir, la crisis en la educación médica. ¿Qué pasará con los alumnos de la María Serrana a la vuelta de la pausa? Ya entramos en el último bloque del péndulo, ya estamos en compañía del padre Narciso Velázquez, presbítero Narciso Velázquez, presidente de CONES. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar aquí contigo, muy especialmente sabiendo de la importancia de este programa también y con intenciones de comunicar a la ciudadanía todo esto que estamos haciendo en el CONES. Bueno, ¿qué pasó con María Serrana? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué se clausura la universidad? Bueno, se clausura en realidad dos carreras. ¿Dos carreras? Dos carreras de la... No la universidad, solamente dos carreras. Sí, dos carreras. Las carreras de medicina. Ocurre que la Universidad María Serrana hace dentro de un proceso que tiene toda institución de educación superior una gestión para registrar unos títulos. Y en esa gestión para registrar unos títulos, ellos llevan en un paquete, se llama un paquete porque van varios títulos, y en total 47 títulos para que sean registrados.
En ese grupo de 47 títulos para que sean registrados, los títulos se originan en la universidad. Lo que se hace con el ministerio es un registro de esos títulos. Para que sean registrados tienen que ir acompañados de unos antecedentes académicos, que significa justamente que el estudiante ha cumplido todo el proceso que lleva consigo. Ese proceso debe de ser justamente aquello que el CONES tiene registrado como que es el camino que hace cada estudiante en todo el tiempo que está establecido en su malla curricular. La malla curricular es propia de la universidad. Es decir, cada universidad hace su propia malla curricular, prepara su proyecto académico, envía al CONES y el CONES aprueba y entonces de esa manera se habilita. Y cuando se habilita, eso queda como una norma, o sea, la universidad la debe de observar. Dentro también de todo lo que es la gestión académica en el mundo universitario, existe lo que se da en llamar también la movilidad estudiantil. Que hay estudiantes que pueden iniciar en una universidad y se trasladan a otra universidad. A veces eso ocurre incluso internacionalmente. Claro. Entonces el estudiante trae su certificado de estudio de la universidad donde inició y lleva ese certificado de estudio y lo presenta en la otra universidad. La universidad debe de tener una regla para convalidar materias. ¿Qué significa eso? Hay una regla general que tiene el CONES, en donde el contenido de una materia debe de tener una correlación con la materia que en este caso se va a convalidar. A veces con el mismo nombre. Se supone que en base a eso es que se habilita la carrera. Claro, esa normativa debe de tener la institución. Tiene que cumplir con esa norma. Así mismo. En ese paquete de 47 títulos se menciona de que hay 11 títulos que contienen antecedentes académicos de estudiantes que han sido convalidados desde otra universidad. Entonces, el MEC, que es la que tiene que registrar, en este caso, el que tiene que registrar, comprueba de que en ese proceso académico de convalidación hay alguna incongruencia. ¿Qué significa incongruencia? De que el proceso de convalidación no estaba del todo claro. Por decirte, algún estudiante se ha matriculado en este año y años después se realiza la convalidación. Eso ya es una primera irregularidad, porque normalmente la convalidación tiene que ser el primer paso para que tú puedas admitir a un estudiante, porque es la única forma que tú sepas realmente el nivel académico que tiene el estudiante, para que lo puedas sentar de nuevo en el banco en el cual él va a continuar sus estudios. Esa es una primera irregularidad. Habiéndose percatado el MEC de esto, entonces también le dice a la institución, esto voy a parar, porque aquí no está del todo claro. Pero al mismo tiempo también el MEC corrobora que en el proceso de legalización de alguno de esos documentos vienen algunos documentos con una firma falsificada. ¿De quiénes? De funcionarios del MEC. Del MEC. Así mismo. ¿Por qué? Porque el MEC hace un proceso de legalización. Cuando yo hago un traslado, Pero se comprobó que efectivamente son firmas falsificadas de funcionarios del MEC. Así mismo. Está comprobado. Está comprobado. Entonces el MEC hace, allí hay dos elementos. Primer elemento, el MEC le llama la atención el procedimiento de la convalidación. Pero por otro lado, al encontrarse con una firma falsificada, el MEC hace una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces, al tener esta situación, el MEC informa de eso a la institución, le devuelve el paquete y le dice, esto yo no voy a poder registrar. Entonces la institución, ¿qué hace? Pero reconoció los 47 documentos enviados, reconoció como propios de la Casa de Estudios. Claro, porque, de la facultad. Claro, porque esta es una gestión que hace la institución ante el MEC. Esta gestión no lo puede hacer el alumno individualmente, esto lo tiene que hacer la institución, porque la institución comienza con la matriculación inicial y termina con la entrega del título registrado.
El título lo genera la institución una vez que ha terminado el proceso académico el estudiante según la malla curricular que corresponde. Entonces, cuando el MEC menciona esto a la institución retira los documentos, va de nuevo y vuelve a presentar unos documentos diciendo, ya que hay problema con relación a la convalidación, nosotros le volvimos a dar un acompañamiento a estos estudiantes, le volvimos a dar clase y volvieron a rendir las materias. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Es decir, como un estudiante que ya terminó, sí, que supuestamente ya tenía título, ¿cómo va a ir a volver a rendir materias del ciclo básico, se dice eso, de la primera etapa de la carrera? O sea, ¿cómo es eso? Ellos hablan en ese momento, y tenemos incluso un escrito presentado por la universidad, firmado por su asesor jurídico, que dice, no, eso es parte de nuestra autonomía. Dentro de nuestra autonomía nosotros hicimos un proceso de regularización. Pero ¿cómo va a ser un proceso de regularización si justamente las carreras se basan... Estamos hablando de alumnos que ya terminaron la carrera. Claro, ya terminaron. Y además, el proceso académico significa que yo pueda tener una formación básica, que normalmente hay materias correlativas. Y eso está establecido dentro del plan de estudio incluso de la universidad que el CONES le ha aprobado. Ahora, padre, a todo esto, hay mucha información corrió después de la decisión del CONES de eliminar o sancionar, cerrar estas dos carreras. Algunas de ellas hablan de que es una guerra comercial en el este del país. Algo de eso puede haber. Se pudieron haber presentado documentos falsos de personas que no pasaron por la universidad realmente. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ocurra? No, absolutamente. El CONES por eso hizo una intervención. Una intervención. El CONES no es que actúa solamente por unos documentos que apareció por la calle, no, el CONES tomó esto, incluso corrió traslado a la institución, le pregunta a la institución qué ha ocurrido aquí, la institución hace declaraciones, el CONES interviene en la universidad. ¿Y hace cuánto intervino la universidad, el CONES? Inició la intervención en el mes de julio. ¿Este año? Del año pasado. Del año pasado, julio del año pasado. Julio del año... y la intervención por norma se extiende por 6 meses y en caso de que sea necesario se pueden extender otros 3 meses. En total 9 meses de trabajo. Así mismo. En abril debería haber terminado, pero terminó antes. No, terminó ahora en marzo. En marzo. Sí. ¿Y qué va a pasar con todos estos alumnos? Bien, ya el CONES tiene un proceso de reinserción que lo ha instalado ya con los estudiantes. ¿Qué significa un proceso de reinserción? El CONES tiene un reglamento, porque justamente no es el primer caso de clausura, en donde justamente el estudiante en primer lugar se tiene que identificar como afectado por la carrera clausurada. Se inscriben ellos en una planilla, ya tenemos en este momento, ya tenemos 919 estudiantes que se han inscrito. 919 estudiantes hoy en el corte de las 11 de la mañana. Y incluso allí ya tenemos identificado... En medicina, todo de medicina. Todo de medicina de la sede de Asunción y la sede de Ciudad del Este. Y estos estudiantes, 919, entre ellos la mayoría son brasileros, hay un argentino, hay un haitiano, hay un colombiano y algunos paraguayos, muy pocos. Argentinos y pocos paraguayos. Sí, pocos paraguayos, ciertamente, ¿verdad? Y aquí lo más grave de todo esto es que todavía no tenemos... ¿Qué pasa? ¿A los paraguayos no les gusta estudiar medicina? No, absolutamente, tenemos muchísimos paraguayos. ¿No? Esta población de María Serrana, por lo menos hasta hoy, los que tenemos nosotros inscritos la mayoría son extranjeros. Ajá. En las fronteras, en las universidades que están en la frontera, sí, y que enseñan medicina, la mayoría son extranjeros. Y hay un número importante de extranjeros. En todas las universidades, un porcentaje mayor de extranjeros. Sí, es extranjero. En la frontera. Sí. Bueno, no en todas. Hay algunas que tienen mayoría paraguayos también. Sí. Ciertamente, aquí lo que hacemos nosotros en el proceso de reinserción es justamente identificar al estudiante y ahora tenemos que probar justamente con la obligación de la Universidad María Serrana, que es la que tiene la carrera clausurada, tiene la obligación de colaborar con el CONES
presentando los documentos académicos de cada uno de los estudiantes, documentos auténticos que tiene que respaldarlo en su proceso académico hecho. Y en ese sentido, el paso siguiente es justamente que la universidad pueda facilitar esos documentos. El CONES debe de estudiar la autenticidad de los mismos, establecer el nivel académico en el cual está y luego se les da un certificado para que ellos puedan ir a otra institución que tiene la carrera de medicina legalmente habilitada. ¿Qué es lo que ya pasó continuar. con los 47? No, todavía no. ¿Todavía no? Los 47 en realidad no se sabe qué pasó de ellos. Porque ahí, para continuar un poco lo que estaba comentando, de estos 11, la universidad se fue y les hizo rendir de nuevo, supuestamente les dio otra vez clase y les hizo rendir de nuevo después de haber terminado ya. Y al venir el CONES, al MEC, presentan de nuevo eso y dicen, quiero que dejen de lado ese documento que antes les presenté y quiero que hagan valer ahora esto. Ahí la irregularidad se consuma de una manera gravísima. Y es más, en ese proceso que ellos dicen que es regularización, eso es imposible, porque como yo, que ya tuve las materias superiores, voy a tener después las materias inferiores, que son las que me dan la base para estas materias posteriores. Y en el proceso de las prácticas que ellos hicieron, supuestamente, según el registro que tenemos de DNERS, que nos han pasado en algún caso, no llega ni siquiera al 50% de las prácticas. Por tanto, definitivamente, estos estudiantes no están preparados. Pero es peor todavía, porque fuimos con la intervención a requerir los antecedentes de esta supuesta clase posterior y examen, y nos dijeron de que incluso en la sede donde supuestamente hicieron, y está incluso la firma del profesor que supuestamente le tomó la materia, y dice, a estos estudiantes yo nunca les tomé el examen. Y el director académico dice, estos estudiantes nunca más vinieron. Estamos hablando de exámenes que ya se hicieron después de todo. Supuestamente. Y está negado incluso documentalmente por los estudiantes. Bueno, es complicado. Padre, yo te agradezco que hayas venido, hayas contado esto. Es complicado el tema, realmente. Y estamos hablando de una carrera que tiene que ver con la vida de las personas. Por eso es que es más grave todavía. Es decir, cualquier profesión es de por sí grave, pero cuando se trata ya de una profesión en la que uno tiene que salvar la vida de las personas es mucho más grave. Esperemos que esto se aclare definitivamente, debidamente. Y finalmente, la última pregunta, padre. ¿Hay un plazo para resolver todo esto? Sí, hay un plazo. ¿Cuál es? Hay un plazo. Ahora de inmediato la institución tiene que necesariamente colaborar con el CONES, porque si no se inicia el proceso de clausura total de la institución. De la universidad. La universidad puede desaparecer si es que no colabora con el CONES. El CONES tiene ese poder justamente y nosotros estamos comprometidos con esta realidad. Ya ha ocurrido con otras instituciones y es también lo que en este caso tenemos que hacer. ¿Ya están avisados? No, ellos saben. Ya han recibido la resolución y ya han recibido en la resolución consta exactamente esto. Y aquí esto no tiene vuelta para atrás. Definitivamente esto se tiene que cumplir. Y yo creo que van a colaborar, porque es lo que colaboran, subsiste la universidad. Claro. Perfecto. O sea, y veremos si es que con eso colaboran ciertamente y eso va a demostrar que quieren hacer bien las cosas. Bien, perfecto. Padre, te agradezco que hayas venido. Gracias por explicarnos esto. Vamos a seguir hablando seguramente y te vamos a volver a molestar, así que vamos a tener que contar con tu paciencia para charlar con nosotros. Paciencia tenemos, ganas tenemos y necesitamos también que nos ayuden, porque necesitamos hacer saber lo que ocurre y necesitamos hacer saber los pasos que estamos dando y necesitamos el acompañamiento también de la ciudadanía que tiene que requerirnos a ver cómo hacemos. Esto no puede ser como otras cosas que al final uno no sabe en qué ocurre. Totalmente y entonces estamos comprometidos con ello y ahí el CONES está comprometido para eso. Gracias, Padre Narciso. A vos, Carlos, muchas gracias. Un gusto y gracias por invitarme. Muchas gracias. Cortita una pausa y ya está con nosotros el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, que es representante legal de la Universidad María Serrana. A la vuelta de la pausa. Gracias. Bien, ¿qué tal, doctor Guillermo Duarte Cacabelos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien. Un saludo para vos y para la audiencia. Aquí peleando con esta injusticia. ¿Por qué injusticia? Y es una injusticia porque en ningún proceso constitucionalmente en el Paraguay se puede aplicar una sanción sin que antes haya un debido proceso.
El presbítero que acaba de salir de ahí desconoce su propia ley, de la ley esta 4995, que dice en su artículo, ¿cómo se llama? El artículo que invocan para la clausura, que es el artículo 9, dice que pueden clausurar, pero no sin antes dar un debido proceso, dice el artículo. Y el debido proceso de dar de hecho la defensa. Si ellos tienen un cuestionamiento o algo, tienen primero que escucharnos a nosotros, ver nuestro descargo y después. Y lo que es peor, su artículo, que está acá, el otro artículo que marqué, el 91, dice que solo se puede proceder a la clausura si es que las exigencias no fueran satisfechas. Es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Objetarnos, estos 11 alumnos que acaba de salir y dijo que está mal. Bueno, señores, estos 11 alumnos, ¿qué hacemos con esto? Hicieron mal esto, tienen que hacer esto, y después le clausuro. No te clausuro y después tratar de arreglar. O sea, es una violación absoluta de los derechos. Pero él está hablando que ahí habló de una posibilidad de... clausura total, dice ahora. No, ya sé, pero también habló de que si colaboran... Pero ya nos clausuraron. La sanción ya vino. La sanción está. Se cerró la carrera de medicina de Ciudad del Este y de Asunción. Pero encima, lo que acaba de decir da la impresión, a mí por lo menos me da la impresión de que todavía hay posibilidades de que no se clausure. Pero eso no es una sanción la clausura. No, lógico. Y bueno, no se puede clausurar porque esa es, dice, la Constitución dice en el artículo 17, en todo proceso que pueda llevar pena o sanción debido proceso. ¿Está clausurada o intervenida? Clausurada. Clausurada. O sea, y te cuento más lo arbitrario que es. La intervención vino desde julio del año pasado. Sí. 6 meses. El interventor Agüero, dictamen positivo en diciembre. Señor, acá está todo bien, tenemos esta universidad fue la que denunció, porque eso es lo que yo siempre dije, la Universidad María Serrana fue la que denunció que en el MEC se falsificaban certificados de estudio. Y nosotros, por denunciar, el interventor le dijo, señores Cone, ustedes tienen que ver si es que este funcionario Palacios, que está en el MEC... ¿Quién es Palacios? ¿Cómo se llama? Un funcionario, que no me acuerdo su nombre, Palacio, es el que está su firma en todos estos certificados, como validando, visando y certificando de que es veraz esa firma. Y es mentira lo que dijo que hay una pericia de que esa firma falsificada del MEC. El funcionario no me dijo, esa no es mi firma, pero nadie peritó. No se hizo ningún trabajo técnico para saber si es que este funcionario está o no vendiendo esos certificados falsos o si realmente es una falsificación de su firma. Y nosotros como denunciantes después somos los sancionados. Pero lo grave que te digo es que el Agüero, que estuvo 6 meses, analizó todo, vio todo, no hay ninguna irregularidad, entonces le cambia a este rector, porque es autoritario, le hizo renunciar, extendió 3 meses más, le pone a una señora que se fue 2 veces a la universidad. Nosotros nos pidió una cantidad de documentos, les entregamos 7 cajas de biblioratos el martes pasado, a las 12 del mediodía, más de 50.000 fojas. Ella recibió, analizó y al día siguiente, el 30, emite su dictamen. Y el 30... 50.000 fojas. Sí. Leyó todo. Es lo que tuvo que haber sido yo. ¿En un día? Son los plazos. Yo no estoy mintiendo, yo hablo con documentos. Este señor no va a resistir ni un segundo en el juicio oral que le vamos a meter. Ni él, ni todos los consejeros del CONE. Mira, acá está el cargo. No estoy mintiendo. 29 de marzo, 4, dice, más 7 cajas. 7 cajas son con biblioratos conteniendo, yo sé porque tenemos acá la descripción de todo lo que se le remitió, son, mira, dice, carrera de medicina, tomo 1, caja 5, está todo ahí. Supuestamente en 24 horas vieron los 50.000 documentos, sacaron su dictamen el miércoles y para colmo, todos los consejeros supuestamente analizaron todo este dictamen y toda esta documentación y dictaminaron por la clausura al día siguiente, el 31. ¿Vos creés que eso que analizaron? No, yo no creo que 50.000 fojas es que no analizaron, no leyeron, nada no hicieron. Tenían la intención de clausurar y buscaron cómo hacerlo. ¿Y por qué tendrían intención? ¿Por qué el CONE tendría intención de cerrar la universidad? Porque nosotros le denunciamos al CONE, nosotros dijimos, señores, ustedes están falsificando títulos, ustedes son los que están utilizando certificados, porque esos 11 alumnos que nos endilgan a nosotros, ¿vos creés que son certificados de María Serrana los que son falsificados? Son certificados de otras universidades y a esas universidades no le investigan. ¿Cómo es que vinieron alumnos a María Serrana con certificados de estudios que no son veraces? Pero esos alumnos estaban en la universidad. Sí, lo que pasó fue que estos alumnos vinieron, Carlos, lo mismo que yo te diga, mira, este es mi certificado, todo, yo ya estudié 2 años, me faltan otros 2 años o 3 años. Falsificaron los registros de otra universidad para inscribirse en María Serrana. Y resulta que María Serrana... No es que hicieron al revés. No es al revés.
A nosotros nos trajeron documentos. O sea, básicamente nosotros somos la víctima de haber creído de que esa firma y esas aviaciones del MEC eran veraces. Y como nosotros dijimos, señores, esto no es la universidad allá nomás, esto es general y viene del CONE o del MEC. Y denunciamos y tenemos causas penales para juicio oral y público. Y eso le molestó a esta gente. Que nosotros no hicimos el arreglo así, entre cuatro paredes nomás, entre las universidades nomás, con ellos nomás, así con nuestro cuatilla ahí, entre nosotros nomás cerramos todo y nadie sabe. Nosotros destapamos la olla. Y salimos al Poder Judicial, nos fuimos a la Fiscalía y eso es lo que les molestó y por eso vienen contra María Serrana y por eso violan su propia ley que les obliga a darnos un plan de adecuación para en caso de incumplimiento sancionarnos. No, acá nos sancionan y le mienten encima a los alumnos, le dicen todavía tienen 30 días cuando la ley le da 2 meses para poder buscar alternativas. Pero doctor, explícame, ¿por qué por ejemplo el Círculo Paraguayo de Médicos pide la renuncia de Ignacio Mendoza? Porque le creen al rector porque lo que pasa es país e IMA. El país, entonces todo lo que tiene que estar, el viso habla con una tranquilidad y una serenidad, pero a medida que vos contrastás con los documentos te das cuenta que está mintiendo. Esta versión que te dio a vos es la 4ª versión. Nosotros estamos destacando como le es la 4ª versión, pero la más ajustada a la realidad. Es la que cuenta más o menos la realidad, pero esos 11 casos no son nuestra responsabilidad. Omitió decir acá en tu programa de que son certificados falsos de 8 universidades. No son nuestros. Y cuando le presentamos al MEC dijeron, señores, esto es falso. Y los 36 restantes son porque habla de 47 casos. 47 y los 36, casos. Los 36 restantes, ahí ¿qué son? está, esa es la pregunta. ¿Por qué en los otros casos no clausurar porque son de otra carrera? ¿Por qué en medicina se tiene que clausurar y en la otra no? Y te digo otra cosa, cuando le pasó a él en su universidad, en la Católica, lo compra nota, ¿y te acuerdas del desastre que se armó? ¿Acaso se cerró la Facultad de Derecho de la Católica? No, ahí tenemos que hacer el trabajo, ver bien quiénes son los responsables, separar las pajas del trigo y vamos todos en paz. ¿Por qué? Porque es mi universidad. Él habla como si fuera que a él no le pasó nunca. Él compra notas, ni que tenían ellos en la Católica, en Derecho. Y ahí no pasó esto. Y ahora a nosotros no nos van a callar. Pueden creer, yo te voy a contar algo. Los alumnos están desde el jueves sin dormir. Están desesperados, son personas de a pie que son realmente los afectados, que no saben qué hacer con su vida. Hay personas hay testimonio, hijo de una enfermera y de un chofer, que todo su sueldo se iba para que puedan ser médicos. Y ahora le hacen esto. Esto no es justo porque no le dieron derecho a defenderse a nadie. Ahora, pero esto fue un sumario del CONES. No fue un sumario, fue una intervención. Una intervención. Y la intervención ahora, esto va a ir, ya se denunció a la Fiscalía. ¿Qué pasa si la Fiscalía dice no hay méritos para sancionar a nadie? ¿Qué pasa Están acusadas personas, nosotros somos creyentes. Para la Fiscalía y el Poder Judicial, María Serrana es víctima. Para el CONES, María Serrana es autora de estos hechos. ¿Te das cuenta de la dicotomía inaceptable que hay? El Estado paraguayo tiene 2 órganos. El Ministerio Público y el Poder Judicial le reconocen calidad de víctima a María Serrana y están acusadas otras personas. Y en el CONE, no, María Serrana es responsable. Y de lo que nos endilgan es que intentamos incluso solucionar el problema. Pero te pregunto vos que sos abogado, ¿quién puede mediar para que se entienda este caso? ¿Cómo hay que investigar? ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene que...? Hacete la pregunta, ¿existió debido proceso? No. Y a partir que no existió debido proceso, esto es arbitrario. Este es un procedimiento inquisitivo, propio de la época donde yo soy el que investigo, yo soy el juez, yo decido, te aplico. A vos te dijo, esto no tiene vuelta atrás. Él acaso no se puede equivocar. Él no acepta un error, él dice que hay una cantidad de cosas que hay que corregir, pero entonces... ¿Para qué nosotros vamos a corregir si ya nos clausuraron? Y no hay otra carrera. Ahora, pero corre el riesgo que la universidad se clausure, no solamente la carrera. Pero si no hay otra carrera intervenida. La única intervención tiene que ver con medicina. Pero si no colaboran, dice. Pero no es que no vamos a colaborar. ¿Para qué vamos a colaborar con ¿Cuáles son? ¿La medicina y cuál otra es la que está intervenida? Solo medicina. Medicina Asunción y medicina Ciudad del Este. No, pero 2 carreras habló el padre. 2 sedes. Medicina Ciudad del Este y medicina Asunción. Son las únicas 2. Yo anoté, se clausuraron 2 carreras, no la universidad. No la universidad, son 2 sedes, 2 carreras. 2 sedes. Medicina Asunción y medicina Ciudad del Este, sí. Bueno. Entonces, pero nosotros vamos a ir al Poder Judicial.
Nosotros ya no vamos a estar discutiendo con una persona que es arbitraria, si no respeta su ley, si no respeta el debido proceso. Nosotros no tenemos el acta de esa sesión del 31 del 31 de marzo, que se hizo 48 horas después de que le entreguemos las 50.000 fojas, que supuestamente analizaron todo, no existe. ¿Qué dijo cada miembro? ¿Quién votó? ¿Cómo dijeron? ¿Por qué votaron? ¿Cuántas mociones tuvieron? ¿Si hubo la mayoría necesaria? No existe. Nosotros cuando él anunció públicamente que se había dictado la intervención, le enviamos una escribana y la escribana constató de que él no tenía ni la resolución. Pero otra cosa, doctor, otra cosa. Lo de Ignacio Mendoza, ¿cómo se entiende? Él puede ser juez y parte. Puede ser, tiene un dictamen justamente para que antes de asumir el cargo, no es que es juez y parte, porque no hay, la Superintendencia de Salud no ejerce ninguna función sobre los decanatos y demás. Y está el dictamen que ya tenemos nosotros, que yo ya les pasé, que te puedo pasar después, donde él recibió la autorización para poder ser, ¿cómo se llama?, decano y superintendente. Y la superintendencia no es la que habilita los centros donde los chicos tienen que ir a hacer práctica y compañía. Ah, no, esa fue la pelea. Atendé lo que pasó. ¿Por qué le persiguen a nuestro? Mira, el CONES se abrogó la facultad de ser ellos las que establecen que califican y habilitan los centros hospitalarios. Y ellos cobran por esto, el CONES. Imagínate, ellos que no son médicos, que no tienen expertise en la medicina, ellos son los que habilitan. Y esa fue la pelea con el superintendente. El superintendente le dijo, ustedes no pueden hacer esto, señores. No, es su función, esto es una función del Ministerio de Salud. El Ministerio es el que tiene que establecer, y la superintendencia es la que tiene que establecer si es que un hospital va a ser hospital, va a ser sanatorio, va a ser qué. Y ahí fue la primera pelea entre Narciso y el nuestro decano. O sea, otro móvil más de por qué María Serrana era un pie en el zapato del funcionamiento del CONE que se da siempre entre cuatro paredes y arreglando el Cuatiabaí entre ellos nomás. Ahora, acá me dicen, pero entonces el tema es contra Mendoza o contra María Serrana. Y yo te estoy dando varios argumentos por los cuales María Serrana es enemiga del CONES, del establishment, ¿verdad? Nosotros denunciamos algo que se arreglaba internamente nomás y nuestro decano denunció cosas irregulares que también hace el CONES, ¿entendés? O sea, ¿y por qué? Y lo más grave es que te digo, si es que el certificado no auténtico venía de otra universidad, ¿por qué no se le sumaría a otra universidad? Ahora, pero escuché, alguien dijo que el CONES se arrogaba atribuciones de la superintendencia. Y fue el superintendente. Y casualmente el superintendente es el decano de la facultad. Claro, pero estamos hablando en la categorización de los centros hospitalarios, que no tienen nada que ver con una función de decano en la, ¿entendés? La superintendencia es la que tiene que decir si el sanatorio Migone es sanatorio, claro, o si es esto, si a partir de cierta cantidad de camas es sanatorio, cierta cantidad de camas es hospital, cierta cantidad, y eso hace el CONES y cobra por eso. ¿Y quién en el CONES, qué calidad es lo que tiene el CONES para poder establecer el nivel de atención médica de un lugar para decir este tiene cierto nivel y este no? ¿Cómo se resuelve este tema finalmente, doctor? Mira, nosotros vamos a judicializar. Claro que vamos a judicializar y hasta estamos decididos a dar clase igual, porque ¿qué es lo que nos pueden hacer si damos clase? Si esos alumnos tienen derecho a aprender y después cuando el Poder Judicial nos dé la razón, van a tener que reconocer nuestros títulos. No vamos a dejar de dar clase, ya le dijimos. Así como ellos son arbitrarios, no tienen ningún argumento, nada para cancelarnos. ¿Qué es lo que dice? Que nos vale más nuestro título. Nosotros vamos a hacer que valga. Es decir, ellos son arbitrarios, ustedes van a... Es que no se puede responder de otra manera a la arbitrariedad. Van a ser también arbitrarios. Vamos a seguir haciendo y vamos a judicializar esto y vamos a demostrar de que sí hay clases, de que sí están capacitados. Nuestros médicos, hablaron en otro programa, dijo este señor, de que los profesores de María Serrana no tenían la cantidad de años de ejercicio de la profesión para poder ser profesores. Nuestros médicos son alumnos de la Católica, egresados hace años, son presidentes y encargados de la terapia, de los lugares de cirugía y todo, renombradísimos son nuestros profesores. Te digo más, el ministro de Salud se renunció a ser profesor para ir a ser ministro. Es decir, de ese nivel de profesores estamos hablando. Bueno, Guillermo, esto va a seguir, así que te vamos a tener que convocar más. Sin problema, nosotros a las órdenes. ¿Seguro? Para aclarar, sin problema. Bueno, yo quería estar acá con Narciso, él no quiso que conste, ¿eh?
yo quería dar y que quiero enfrentarme con él porque no me puede mirar a la cara porque nosotros antes de que esto explote, tuvimos un Zoom con ellos. Le dijimos, miren señores, hay títulos falsos, pasa esto. Nos escuchó y me dijo, sí, vamos a tomar decisiones. No intervinieron. Bueno, está bien. Vamos a tratar de conseguir que estén juntos. Gracias por venir, doctor. Cuando usted, gracias a vos por el espacio. Bien, y a ustedes también, gracias por otro miércoles más. Hasta la próxima.